Hola, soy Martebelia Pérez Obeso y con gusto te saludo. Te quiero contar que andaba yo, sin oficio, navegando por TikTok cuando descubrí una invitación para pertenecer a un club de lectura. Me pareció muy buena idea, así que me uní al club. ¿Cómo se llama? Una misteriosa red de lectura. En él he encontrado un ambiente muy agradable. Me acuerdo que cuando me incorporé estaban comentando la novela que acababan de leer, una de Bernardo Esquinca, de su saga. Ahorita acabamos de leer Necrológica. Entonces yo empecé a participar a partir de la lectura del cuento El Pozo de Edgar Allan Poe. Ese cuento ya lo había leído, pero leerlo en comunidad es otra experiencia, más profunda, más interesante, más misteriosa. Lo vas a disfrutar. En el grupo, nosotros podemos proponer lo que queremos leer. Se hace una votación y nos damos cuenta en qué turno nos toca a cada uno. Todos leemos la misma obra y la vamos comentando cada semana. No leemos una novela corta, por ejemplo, de una semana para otra. No, se van dosificando las hojas o se lee un capítulo cada semana y lo vamos comentando tranquilamente. Y se van intercalando cuentos, una novela corta, un cuento, para hacer esto un ambiente más amigable. Se han propuesto obras clásicas como por ejemplo Frankenstein, también novelas muy actuales, Temporada de huracanes, El invencible verano de Liliana. Puedes ver las grabaciones, están en Facebook, en el grupo con el mismo nombre del club, una misteriosa red de lectura. También podemos participar con la biografía y el contexto de cada autor o autora que estamos leyendo. Eso a mí me encanta, porque creo que se comprende mejor la obra. Gaby, que es la responsable del club, es una persona muy accesible, que siempre promueve que haya un ambiente armónico. Así que lo vas a disfrutar mucho. Nuestro club pertenece a los clubes de lectura del Fondo de Cultura Económica, cuyo propósito es hacer del disfrute de la lectura un ejercicio ciudadano habitual. Así que te invito cordialmente a construir mejores comunidades y conformar hashtag una república de lectores. Anímate. Estoy seguro que tendrás un gran disfrute y un espacio donde de lo primero que te vas a dar cuenta es que en realidad no se invierte tanto tiempo en la lectura y se disfruta mucho comentar lo que hemos leído. A continuación te voy a presentar las participaciones de algunos de los miembros de nuestro club con la lectura del cuento Yaotl, en la tierra de los muertos. Muy acorde con esta época, ¿verdad? Así que adelante, adelante a nuestra misteriosa red de lectura. Sentado sobre un gran terrón de adobe, fuera de su casa, Yautl observó la caída de la tarde sobre el valle del Anáhuac. Nunca había visto con tanta atención el paulatino oscurecimiento del gran cielo que cubre su ciudad, el alargamiento de las sombras, los pálidos tonos rojizos y naranjas que intentan, con vano esfuerzo, hacer perdurar el día. Esos colores pronto se desvanecen
y las sombras se convierten en una sola sombra. Yaotl sintió que la oscuridad lo aislaba de los objetos queridos, su casa, su perro, los árboles. Se estremeció porque sabía que en una tarde como esta, su padre había muerto en la guerra, y según le platicó su madre, los guerreros acompañan al sol todas las mañanas hasta el mediodía. Hacía 4 años que su padre había muerto, y, al igual que otros guerreros que cayeron esa ocasión, se convertiría en un ave de hermoso plumaje. Yaotl acarició el lomo de su perro Xolotl, que estaba acurrucado a sus pies. Sintió tristeza y le dieron ganas de ver a su padre. Su madre le había contado que el sol, después de meterse tras las montañas, desciende hasta el Mictlán, lugar donde habitan los que mueren. Con la mano sobre Xolotl y concentrándose en las grises sombras que poblaban el Anáhuac, Yaol empezó a imaginar que caminaba por una vereda acompañado de su perrito. Y aunque sabía que el lugar donde deseaba ir era oscuro y en el camino lo esperaban varios peligros, él y Xolotl siguieron caminando un largo trecho hasta que escucharon un ruido tremendo. Ahí se detuvieron. ¿Qué será?, dijo Yaol. Acerquémonos a la orilla del camino para ver mejor. Frente a ellos chocaban entre sí 2 enormes cerros. Con los ojos bien abiertos, vieron cómo los cerros se abrían y volvían a chocar. El niño pensó que apenas tendrían tiempo de pasar entre ellos sin morir aplastados, y dijo: «Vamos, Xolotl, tenemos que correr en el momento en que empiecen a abrirse». Esperaron a que chocaran otra vez y... «Ahora», ordenó Xolotl. Se echaron a correr y cuando iban a la mitad del trayecto, los cerros empezaron a cerrarse. Apretaron el paso y en el momento justo en que pusieron los pies del otro lado, a sus espaldas se escuchó el estruendo del choque. Todavía corrieron un buen rato. El niño se sobaba las orejas y decía: «Uf, de la que nos salvamos. Y aún nos esperan otros obstáculos para llegar al Mictlán». Reiniciaron su camino, se sintieron aliviados, tranquilos, pero después de un rato de caminata se cruzó a su paso una enorme serpiente que agitaba su cola locamente. Tenía todas las intenciones de atacar a Yaol y Xolotl, quienes instintivamente se quedaron quietos. Luego Yaol, con voz temblorosa, habló: «Tenemos que burlarla si no queremos terminar triturados en su estómago». El perro solo agitó la cola en señal de asentimiento. El niño tramaba la manera de burlar a la serpiente. «Mientras tú corres por la derecha, yo corro por la izquierda. Una vez que yo haya pasado, la llamo y tú pasas. ¿Sale?». Xolotl pegó la carrera y la víbora se movió hacia él, pero inmediatamente Yaol arrancó y la serpiente no supo a quién atacar. Cuando se había decidido a echarse sobre el perrito, el niño gritó y entonces ella ya no supo qué hacer y se quedó hecha pelotas. Los viajeros aprovecharon eso y se alejaron despavoridamente. Cuando sintieron que estaban fuera de peligro, se detuvieron a descansar. «¡Qué suerte tuvimos!», dijo Yaol a la vez que tomaba aire. «Sigamos adelante». No habían dado más que unos cuantos pasos cuando una gran mancha verde les llamó la atención. Al acercarse, se dieron cuenta de que se trataba de una lagartija gigante que custodiaba el camino. «Pasemos lentamente para no atraer su atención». Con mucho cuidado fueron avanzando, como si caminaran en cámara lenta. Pero la lagartija los descubrió y se quedó mirándolos con los ojos saltones. El susto que se llevaron no fue para menos y emprendieron una ágil carrera. Entonces la lagartija gigante corrió tras ellos. Sentían muy cerca sus lengüetazos y cuando ya no pudieron más, le dieron la vuelta a un ahuehuete para esconderse. Enseguida el niño tomó un puñado de tierra
y en el momento en que el animal se asomó detrás del árbol, le tiró a la tierra los ojos saltones. Lanzando alaridos y revolcándose en el suelo, la lagartija gigante quedó inutilizada. Y continuaron su apresurado andar. Después de un par de horas de viaje, sintieron que se les dificultaba caminar, como si en el aire hubiera una fuerza invisible que los detuviera. Al mismo tiempo, los invadió una sed más grande que una laguna. Para su desgracia, caminaban por un páramo en el que no había plantas, ni mucho menos un charquito que pudiera satisfacer esas inmensas ganas de beber agua. Creyeron que morirían. Avanzaban muy lentamente, como si sus cuerpos fueran de plomo. Sin embargo, a medida que dejaban el páramo, la sensación de peso disminuía, y la sed se les iba quitando poco a poco. Al llegar a donde comenzaban 8 barrancos, la vitalidad volvió a sus cuerpos. ¡Qué mala suerte, Xolotl! Ahora tenemos que atravesar 8 barrancos. ¿Qué hacemos? El perro miró al niño como diciendo, si tú no sabes qué hacer, menos yo. Solo sé una cosa, Xolotl, que no debemos regresar. Sería como aceptar la derrota antes de hacer todo lo que esté de nuestra parte. ¿Estás dispuesta a seguir? Xolotl paró las orejas alegremente, dando a entender que por su parte no había ningún impedimento. Pues adelante. Y caminaron, y caminaron, y caminaron, salvando los 8 obstáculos naturales. Al terminarse esta parte de la travesía, encontraron un manantial de agua cristalina. Ahí saciaron su sed, se mojaron, juguetearon salpicándose. Después cortaron algunas plantas y las devoraron. Les entró un sueño y nada más pusieron la cabeza en el suelo, se quedaron dormidos. Así pasaron varias horas, hasta que un viento helado despertó a Xolotl. Se acercó al niño y con el hocico le jaló la manta hasta despertarlo. El viento le siguió el vuelo agitado de pequeños pedazos de obsidiana que comenzaron a cortarle a Yaotl el rostro y las manos. Por su parte, Xolotl no se preocupaba porque a él no le tocaban las obsidianas. Al ver que su perro estaba tranquilo, el niño también se puso en 4 patas y, tiritando de frío, empezaron a alejarse del viento de navajas. De pronto, el vuelo de las obsidianas quedó atrás. Yaotl se incorporó. Tenía las rodillas y las manos raspadas. Su rostro sangraba a través de las cortaditas. «¡Qué difícil es esto, querido Xolotl!», dijo, mientras su perrito lloriqueaba por su compañero. Poniéndose saliva en las heridas, Yaotl continuó, «pero creo que estamos a punto de llegar». Siguieron caminando por una vereda llena de extrañas plantas. Más adelante aumentó la vegetación. Percibieron un murmullo que a medida que se acercaban se oía más claro. No cabía duda. Se trataba del río, último peligro que había que salvar para llegar al Mictlán. Abriéndose paso entre la maraña de plantas, en un recodo de la vereda lo pudieron ver. Era un río ancho y de aguas agitadas. Se detuvieron a unos pasos de la orilla. Yaotl se puso en cuclillas y acarició la cabeza de Xolotl. «Xolotl, amigo mío», dijo Yaotl, «hasta aquí has sido fiel a nuestra aventura. Solo tú puedes ayudarme a cruzar el río. Recuerda lo que nos contó mi madre, que ningún otro animal puede hacerlo más que un perrito color bermejo. Y tú lo eres, Xolotl». Yaotl y su perro se miraron fijamente sobrepesando la sobriedad del peligro que los esperaba. «Ojalá que las fuerzas no nos fallen en medio del río. Te lo confieso. Tengo miedo, pero tengo decisión», agregó el niño. Sin esperar otra palabra, Xolotl se acercó a la orilla del río. Lo mismo hizo Yaotl. El perro saltó hacia el agua. Después el niño también se sumergió, y una vez que ambas cabecitas salieron a la superficie, Yaotl se agarró del cuello de Xolotl y sobre su lomo comenzaron a avanzar. El perrito iba haciendo grandes esfuerzos para que no fueran arrastrados por la agitada corriente. Sin embargo,
Luego de varios metros de recorrido surgió un alocado remolino que provocó que Yaot se soltara y fuera tragado por el río. Xolotl le empezó a ladrar desesperadamente, hasta que unos metros más allá apareció el cuerpo del niño. Inmediatamente el perrito se desplazó hacia él. En una voltereta que dio Yaot, descubrió a Xolotl. Intentó prenderse de él, pero no lo logró. De un ágil movimiento, Xolotl lo alcanzó. Diciendo quién sabe qué cosas, el niño se agarró de su compañero. Cuando se sintió seguro, Yaot volvió prácticamente a la vida, y sin perder más tiempo, Xolotl aceleró su nado, y cuando menos se lo imaginaban, llegaron a la orilla. Hechos una verdadera sopa. Salieron del agua. Xolotl se sacudió varias veces, mientras Yaot tosía y trataba de tomar aire. Poco a poco se calmaron, y sin explicárselo se pusieron a reír durante un buen rato. Una vez que se callaron, se sintieron satisfechos de haber llegado, aunque todos cansados, a este oscuro lugar llamado Mictlán. Realmente no sabemos qué nos espera aquí, dijo Yaotl. Yo entraré por aquella cueva, y si ves que me tardo, pásenme auxilio. Hay que tener paciencia, Xolotl. El perro le lamió la mano al niño en señal de solidaridad y como diciéndole que no se preocupara, que él estaría alerta, vigilando la cueva. No había avanzado mucho cuando Yaol sintió un fuerte escalofrío al descubrir montones de huesos por todas partes. Pisando huesos aquí y allá, entró por el hueco de una gran cueva. En la penumbra, vio que varios cráneos estaban acomodados en los rincones. Tratando de no pisar los cerros de huesos que adivinaba en la oscuridad y que le obstruían el paso, atravesó varias habitaciones hasta que de repente escuchó una voz poderosa que lo sobresaltó. Dime, ¿qué buscas en el lugar de los muertos? El niño sintió que le flaqueaban las piernas, y ningún miedo que le había entrado durante su aventura se igualaba al que ahora no le permitía articular palabra. La voz se volvió a escuchar. ¿Por qué vienes a profanar los dominios de Mictlantecutli y Mictlantzíhuatl, señor y señora de los muertos? Yaot siguió sin poder hablar. La tiniebla se fue aclarando poco a poco, debido a una luz violeta que salía del aire mismo, y allí, frente a Yaot, sentados en un icpali, se encontraban dos personajes descarnados. Lucían esplendorosos brazaletes y orejeras. Contesta, le ordenó la señora Mictlantzíhuatl. Haciendo un gran esfuerzo y temblándole todavía las piernas, Yaotl dijo quedamente. Es que, bueno, el viaje fue muy peligroso y... ¿Qué haces aquí? Eso es lo que queremos saber, gritó el señor Mictlantecutli. Con voz temblorosa, el niño continuó. Busco a un guerrero que murió hace 4 años. Al terminar de decir esto, la voz de Yaotl se fue aclarando hasta que con firmeza dijo, «Es mi padre». Para empezar, los guerreros no vienen al Mictlán. Su tarea consiste en acompañar al sol todas las mañanas. Aquí vienen los que mueren de enfermedad o de muerte natural. Y además, los que no han muerto deben conformarse con los símbolos que nosotros les enviamos y nunca permitimos que nadie profane el Mictlán. Será sacrificado inmediatamente, respondió el señor de los muertos, con una voz más poderosa que la del principio. El miedo regresó a Yaotl. Miraba aterrado el hueco de los ojos de los señores. Quiso huir, pero no pudo moverse. En eso la señora de los muertos se puso de pie y caminó hacia el niño. No, por favor, yo no sabía que estaba profanando sus dominios. Señora, por favor. El señor de los muertos también se levantó y caminando con paso lento se dirigió hacia Yaotl. Al fin el niño pudo moverse y comenzó a retroceder. Su espalda topó con una de las paredes de la habitación, miró hacia ambos lados y se descubrió rodeado de cientos de calaveras. Los señores de la muerte estaban a punto de atraparlo para el sacrificio. Entonces Yaotl escuchó los ladridos de Xolotl. Luego le vino a la cabeza una especie de remolino de imágenes.
hasta que se dio cuenta de que se encontraba sentado sobre un gran terrón de adobe, fuera de su casa. Respiraba agitadamente y no supo si en realidad había tenido esa aventura o si se trataba de los símbolos que habían venido desde las montañas, allá donde el sol acababa de meterse, desde el Mictlán. Xolotl corría en círculos intentando morderse la cola. Este jugueteo de su perro reconfortó al niño y no pudo menos que sonreír, mientras a Xolotl escuchó un suave aleteo dentro de él. Volteó y vio un hermoso colibrí que se posaba sobre su hombro. Yaol quiso agarrarlo, pero el pajarillo emprendió el vuelo, ágil, y dirigiéndose hacia las montañas, se perdió entre las grises sombras que poblaban el Anáhuac. Yaol se levantó y corrió hacia su casa. «Madre, madre, mi padre vino a verme, mi padre vino a verme». La señora abrazó al niño y le pidió que le explicara, pero Yaol solamente dijo: «Ahora sé que mi padre es un bello colibrí».